Hoy les voy a leer la historia de Mónica, que se titula así: Mamá me dejó cuando tenía 7 años. Apareció en el funeral de mi padre 20 años después, solo para reclamar la mitad de la herencia para criar a sus hijos. No necesitas ese dinero. Estás sola. A nadie le importas, dijo. Nos conocimos en el juzgado. Y el juez dijo: bueno, vámonos. Me llamo Mónica y tengo 27 años. Hace 3 días, mi padre murió de un infarto allí mismo, en su oficina. Así, sin más, un minuto estaba vivo, trabajando en un contrato de construcción, y al siguiente, ya no estaba. El paramédico dijo que fue rápido. Supongo que eso debería tranquilizarme, pero no es así. Lo organicé todo yo misma: la funeraria, las flores, el servicio, el terreno del cementerio. Papá tenía dinero, así que pude hacerlo bien. Vinieron sus socios, gente con la que había trabajado durante años, construyendo casas por toda la ciudad. También vinieron sus amigos del club de golf. Incluso algunos obreros de su obra vinieron a presentarle sus respetos. Todos me decían lo buen hombre que era, cómo los ayudaba en los momentos difíciles, cómo les daba trabajo estable. El servicio fue agradable. El pastor habló de la generosidad de papá y de su amor por su familia. Bueno, lo que quedaba de su familia, al menos. Solo yo. Mi abuela había fallecido hacía 2 años, y ella era la única persona que realmente le importaba a papá después de que mamá se fuera. Estaba de pie junto a la tumba, viéndolos bajar el ataúd, cuando alguien me llamó: Mónica. Me giré y me quedé paralizada. Allí estaba, mi madre, a unos 3 metros de distancia con un tipo que no reconocí y 3 niños. El mayor parecía de unos 16 años, el menor de unos 10. Todos vestían ropa oscura, como si pertenecieran a ese lugar. No la había visto en 20 años. Parecía mayor, obviamente. Su pelo era diferente, más corto y oscuro. Había engordado, pero definitivamente era ella. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Mi voz sonó fría y dura. ¿Cómo supiste que había muerto? No te lo dije. Me lo contaron unos parientes, dijo. El chico a su lado le puso la mano en el hombro. Era alto, con calvicie incipiente y un traje barato. Debía ser el amante con el que se fugó hace tantos años. Los 3 niños estaban detrás de ellos, con aspecto incómodo. No puedo creer que no me invitaras al funeral, dijo. Él fue mi esposo una vez. Me reí. De verdad que me reí, allí mismo, ante la tumba de mi padre. ¿Tu marido? Lo dejaste hace 20 años. Nos dejaste a los 2. Los recuerdos me inundaron. Tenía 7 años cuando sucedió. Papá se había ido de viaje de negocios a ver una propiedad en el norte del estado. Se suponía que solo estaría fuera 2 días. Mamá esperó a que su coche saliera de la entrada y empezó a empacar. Recuerdo haberle preguntado a dónde iba. Mamá tiene que irse un tiempo, dijo. Quédate aquí. Papá volverá pronto. Pero no esperó a papá. Empacó 2 maletas, escribió una nota y la dejó en la mesa de la cocina. Luego salió y se fue en su coche. Me dejó sola en esa casa 2 días enteros. Estaba muerta de miedo. Desayuné y comí cereales porque no sabía cocinar nada más. Vi la televisión y esperé a que alguien volviera a casa. No dejaba de pensar que mamá volvería, que se había dado cuenta de que se había olvidado de algo, pero no fue así. Cuando papá por fin llegó a casa, me encontró sentada en el sofá con la misma ropa que llevaba 2 días. Corrí hacia él, llorando, y le dije que mamá se había ido. Leyó la nota. No vi lo que decía, pero palideció. Luego la arrugó y la tiró a la basura. Tu madre está acabada, dijo en voz alta, más para sí mismo que para mí. Todo pasó rápido después de eso. Papá llamó a su abogado. Se presentaron los documentos. Mamá debía presentarse en el juzgado para la audiencia de divorcio y custodia, pero nunca llegó. El juez le otorgó a papá la custodia completa y le quitó la patria potestad. Así, sin más, desapareció legalmente de nuestras vidas.
Papá me contó después que mamá había estado teniendo una aventura con un chico de su oficina. Llevaban meses planeándolo, esperando el momento oportuno para escaparse juntos. Ese momento fue cuando mi padre se fue de la ciudad, y yo me quedé sola e indefensa. Ahora, allí estaba, 20 años después, con su amante y sus 3 hijos, actuando como si tuviera derecho a estar en el funeral de papá. Mónica, estos son tus hermanos y hermanas, dijo, señalando a los niños. Este es Tommy. Tiene 16 años. Sarah tiene 13. Y el pequeño Mike tiene 10. Los miré. Me devolvieron la mirada con curiosidad. Probablemente no tenían ni idea de quién era yo ni de por qué su madre los había traído al funeral de un desconocido. Me da igual, dije. Me aparté de ella y caminé hacia mi coche. La oí llamarme, pero no miré atrás. No tenía nada que decirle. Había tomado su decisión hacía mucho tiempo y ahora tendría que vivir con ella. Los últimos 20 años me pasaron por la mente mientras conducía a casa. Papá y yo habíamos resuelto las cosas juntos. Al principio fue difícil. Estaba destrozado, trabajando todo el tiempo para no pensar en lo que mamá había hecho. Pasaba la mayor parte del tiempo con mi abuela, la madre de papá, quien se mudó para ayudarme a cuidarme. Pero el negocio de papá despegó. Toda esa ira y dolor que sentía, los canalizó hacia el trabajo. Empezó a conseguir contratos más importantes, ganando más dinero. Nos mudamos a una casa enorme en la mejor zona de la ciudad. Nunca se volvió a casar, ni siquiera tuvo una novia seria, aunque las mujeres lo intentaron. Decía que yo era suficiente familia para él. Fui a la universidad con el dinero de papá y estudié administración de empresas. Me compró un apartamento cuando me gradué. Conseguí un buen trabajo, pero en realidad no necesitaba trabajar gracias a lo que mi abuela me dejó cuando murió. Había ahorrado $200,000 a lo largo de los años. Además, me dejó su casa. La vendí e invertí todo con inteligencia. Podría vivir de los intereses si quisiera, pero me gustaba tener algo que hacer. Y ahora se había ido, y yo estaba sola. Bueno, no completamente sola. Me lo había dejado todo, el negocio, la casa, sus coches, todo su dinero. Encontré su testamento en el cajón de su escritorio. Era simple y claro, todo le corresponde a Mónica. Supongo que mamá se enteró de alguna manera. Probablemente por eso vino hoy, no porque estuviera triste por la muerte de papá, sino porque quería saber qué podía sacar de ello. Pasaron unos días después del funeral e intenté volver a la normalidad. Normalidad es un término relativo cuando todo tu mundo se pone patas arriba. Tenía que ocuparme de la empresa de papá, decidir qué hacer con todos sus bienes y gestionar los trámites legales que conlleva la muerte de alguien. Decidí no vender la constructora. Papá la había construido desde cero y me parecía mal deshacerme de ella sin más. Además, daba buenos ingresos. Jem, el ayudante de papá, llevaba 15 años en la empresa. Conocía el negocio al dedillo, y papá confiaba plenamente en él. Así que lo nombré director general y me quedé con la propiedad. Me pareció lo correcto. Estaba en mi apartamento, revisando el papeleo de papá, cuando sonó el timbre. Era martes por la tarde, sobre las 3. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla antes de abrir. Era ella, mi madre, parada allí sola esta vez. Sin marido ni hijos. Llevaba vaqueros y un suéter, con aspecto nervioso. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué deseas? ¿Puedo entrar? Dame unos minutos. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado y la dejé entrar a mi sala. Miró a su alrededor, fijándose en los bonitos muebles, los grandes ventanales y las obras de arte caras en las paredes. Este lugar es precioso, dijo. ¿Cómo conseguiste mi dirección?, pregunté. Pregunté por ahí. Unos parientes lejanos de tu padre me lo dieron. Genial. Así que ahora me estaba buscando por contactos familiares. ¿Qué quieres?, pregunté de nuevo. Se sentó en mi sofá sin que la invitara. Mónica, sé que heredaste mucho dinero de tu padre y también de tu abuela. Se me encogió el estómago.
¿Cómo demonios sabía del dinero de la abuela? ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que ahora eres muy rico y creo que deberías compartir parte de esa riqueza con tu familia. La miré fijamente. ¿Mi familia? Sí, conmigo y con tus hermanos. Esos 3 niños que conociste en el funeral. Son tus medio hermanos, Mónica. Necesitan ayuda con la escuela, con los fondos universitarios y con los gastos básicos. Me reí. No pude evitarlo. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Estás soltera. No tienes hijos propios de los que preocuparte. Tienes más dinero del que podrías gastar. Mientras tanto, yo lucho por criar a 3 hijos con el sueldo de mi marido. A ver si lo entiendo, dije, sentándome frente a ella. Me abandonaste cuando tenía 7 años. Me dejaste sola en una casa vacía 2 días. Nunca llamaste, nunca escribiste, nunca me enviaste una tarjeta de cumpleaños, nunca me preguntaste cómo estaba durante 20 años, ¿y ahora quieres que te dé dinero? Tuvo la decencia de parecer avergonzada por unos 2 segundos. Luego se enderezó y se puso a la defensiva. Nunca quise a tu padre, Mónica. Ya no podía vivir con él. Pero sabía que te cuidaría. Siempre fuiste su princesita. Me dejaste porque querías huir con tu novio y no querías que te molestara un niño. Su cara se puso roja. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no luchaste por la custodia? ¿Por qué ni siquiera te presentaste al tribunal? Ella no tenía respuesta para eso. Y ahora, continué, ahora que papá murió y descubriste que heredé su dinero, de repente recuerdas que tienes una hija. De repente quieres una relación. Pero en realidad, lo que quieres es la mitad de todo. No se trata de dinero, dijo, pero su voz no era convincente. Ni hablar. No querías a papá, pero ahora sí que amas su dinero. Intentó un enfoque diferente. Mónica, esos niños son inocentes. No hicieron nada malo. Tommy quiere ir a la universidad, pero no podemos pagarla. Sarah necesita ortodoncia. El pequeño Mac tiene dificultades de aprendizaje y necesita tutoría especial. Son tus hermanos. No, no lo son. Son tus hijos con el hombre por el que nos dejaste. No significan nada para mí. ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿Frío? ¿Quieres hablar de frío? Dejaste a una niña de 7 años sola en una casa durante 2 días. No te pusiste en contacto con ella en 20 años y ahora apareces exigiendo dinero. Eso es frío. Se puso de pie, frustrada. Tienes millones de dólares, Mónica. Más de una persona los necesita. Pido ayuda con la educación y las necesidades básicas de mis hijos. Entonces pregúntale a su padre. Pregúntale a tu marido. No le preguntes a la hija que desechaste. Tu padre te puso en mi contra. Mi padre nunca me dijo nada malo de ti. No tenía por qué hacerlo. Tus acciones hablan por sí solas. Estaba desesperada. Lo veía en sus ojos. Mónica, por favor. Te lo ruego. Piénsalo. Estos niños están pasando apuros y podrías ayudarlos con una miseria comparado con lo que tienes. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, caminando hacia la puerta. Sigues hablando de lo cariñosa que eres ahora, de lo preocupada que estás por el futuro de tus hijos. Pero hace 20 años, te importaba tan poco tu hija que la dejaste sola y aterrorizada durante 2 días. Era joven. Cometí errores. Abrí la puerta. Quiero que te vayas, Mónica. Por favor, vete ya. Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Esto no ha terminado. Esos niños merecen algo mejor. Sí, lo hacen. Se merecen una madre que no abandone a sus hijos cuando las cosas se ponen difíciles. Después de que se fuera, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, temblando. No podía creer el descaro de esa mujer. 20 años sin nada, y ahora quería la mitad de todo por lo que papá había trabajado. Pensé en esos 3 niños. Me dieron pena. De verdad. No era culpa suya que su madre fuera egoísta y que su padre, al parecer,
no pudiera mantenerlos como es debido. Pero no eran mi responsabilidad. No les debía nada. Papá se había esforzado muchísimo para construir la vida que teníamos. Tras la partida de mamá, podría haberse derrumbado. En cambio, canalizó su dolor para construir algo mejor para nosotros. Se ganó cada dólar que me dejó. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable y lo regalara. 2 semanas después, recibí una carta de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Me temblaban las manos al abrirla. Era una demanda. Mi madre me demandaba por la mitad de la herencia de papá. Llamé a mi abogado inmediatamente después de recibir la demanda. Se llama David Martínez y había gestionado el testamento de papá y algunos contratos comerciales a lo largo de los años. Papá confiaba en él, así que yo también. Mónica, siento mucho oír esto, dijo David cuando le enseñé los papeles. Pero no te preocupes demasiado. Tu madre no tiene ningún derecho a reclamar parte alguna de la herencia de tu padre. ¿Pero ella realmente está tratando de demandarme? Sí, pero eso no significa que vaya a ganar. Cualquiera puede demandar. Ganar es otra historia. Lucharemos contra esto. La demanda alegaba que mamá merecía la mitad de la herencia de papá porque había estado casada con él y había ayudado a criarme durante 7 años. Sus abogados argumentaban que ella contribuía a la familia y merecía una compensación. Era un completo disparate, pero aún así teníamos que pasar por todo el proceso legal. El juicio empezó 3 meses después. Estaba súper nervioso al entrar en la sala. Mamá estaba sentada en la otra mesa con su abogado, un tipo delgado con un traje caro que parecía creerse un crack. Tuvo el descaro de traer a su marido y a sus 3 hijos. Se sentaron en primera fila, como si fueran las víctimas. Los niños me miraban con ojos tristes, como si yo fuera el villano que les impedía recibir su legítima herencia. El abogado de mamá habló primero. Su señoría, mi cliente estuvo casada con el difunto durante 8 años. Durante ese tiempo, ayudó a criar a su hija y contribuyó al hogar. Merece la parte que le corresponde del patrimonio conyugal. Luego empezó a hablar de cómo mamá había intentado mantener una relación conmigo después del divorcio, pero papá se lo había impedido. Fue entonces cuando casi me desmoroné. Tiene 3 hijos que necesitan apoyo económico para su educación y necesidades básicas, continuó el abogado. Mientras tanto, la acusada ha heredado millones de dólares que no podrá gastar en vida. Cuando le llegó el turno a David, expuso los hechos. Tenía copias de los papeles del divorcio, los documentos de la custodia, todo. Su señoría, la demandante abandonó a su hija de 7 años, dejándola sola en una casa durante 2 días mientras su padre estaba de viaje de negocios. Se fugó con su amante y nunca volvió a contactar con su hija. No luchó por la custodia, no pagó la manutención y no hizo ningún esfuerzo por formar parte de la vida de esta niña durante 20 años. David sacó registros bancarios, registros telefónicos, todo lo que demostraba que mamá nunca había intentado contactarme. El demandante solo apareció en la vida del demandado después de enterarse de la herencia. No se trata de relaciones familiares ni de justicia. Se trata de dinero, pura y simplemente. Entonces el juez empezó a hacer preguntas. Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Señora Williams, le dijo el juez a mi madre, ¿por qué no contactó con su hija cuando cumplió 18 años y ya no estaba bajo el control de su padre? Mamá se removió en su asiento. Pensé que era mejor dejarla tener una vida estable con su padre. Pero ahora estás aquí, afirmando que querías una relación con ella. Sí, su señoría. Siempre quise ser parte de su vida. Entonces, ¿por qué esperaste hasta que su padre murió y ella heredó su patrimonio? El abogado de mamá se levantó de un salto. Protesto, señoría. El momento en que mi clienta se comunicó no invalida sus derechos legales. Permitiré la pregunta, dijo el juez. Mamá parecía nerviosa. Me enteré de la muerte por familiares y pensé que era hora de reconectar. El juez no se lo creyó. Señora Williams, ¿por qué no le brindó apoyo financiero a su hija durante los últimos 20 años? Pero ahora cree que ella debería brindarle apoyo financiero a usted.
Mamá no pudo responder a esa pregunta. Se quedó allí sentada, abriendo y cerrando la boca como un pez. ¿Y por qué? Continuó el juez, el tribunal debería otorgarte la mitad de una finca que se construyó completamente después de que abandonaras a tu familia. Fue entonces cuando mamá perdió los estribos. Se levantó y empezó a gritar, no necesita todo ese dinero. Está sola. De todas formas, a nadie le importa. Es egoísta y fría, igual que su padre. Toda la sala quedó en silencio. Incluso sus propios hijos parecían avergonzados. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Después de todo lo que había hecho, me llamaba egoísta y fría. Decía que a nadie le importaba. El juez golpeó el mazo. Señora Williams, siéntese y contrólese. Su abogado intentaba calmarla, pero el daño ya estaba hecho. El juez examinó todas las pruebas, miró a mamá y luego a mí. No encuentro fundamento legal para la reclamación de la demandante, dijo. La demandada heredó este patrimonio mediante un testamento válido de su padre, quien tenía pleno derecho a disponer de sus bienes como le pareciera conveniente. La demandante abandonó sus responsabilidades parentales hace 20 años y no hizo ningún esfuerzo por formar parte de la vida de su hija hasta que se enteró de esta herencia. Hizo una pausa y miró directamente a mi madre. Además, creo que la demandada tuvo suerte de que una madre así la abandonara, pues claramente merecía una vida mejor que la demandante podría haberle proporcionado. Mamá palideció. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo detuvo. Caso desestimado. El tribunal condena a la defensa a pagar todas las costas. Al salir de la sala, mamá empujó a su abogado y me enfrentó. Esto no ha terminado, susurró. Te vas a arrepentir. Señora, debe alejarse de mi cliente, dijo David con firmeza. Su esposo finalmente se acercó y la apartó, pero ella seguía mirándome con odio puro en los ojos. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Una semana después, de alguna manera consiguió mi número de teléfono y empezó a llamarme. Luego empezó a enviarme mensajes. Los mensajes eran una locura, hablaban de lo malvada que era, de cómo les había robado el futuro a sus hijos y de cómo Dios me castigaría. Bloqueé su número, pero consiguió teléfonos nuevos y siguió llamando desde otros números. Un día, apareció en mi oficina. La constructora de papá tenía un bonito edificio en el centro, y entró directamente al vestíbulo con los 3 niños. Quiero ver a Mónica, le gritó a la recepcionista. Es mi hija y ha abandonado a su familia. La pobre recepcionista no sabía qué hacer. Escuché el alboroto y salí a ver qué pasaba. Tienes que irte, le dije a mamá. Estos niños tienen hambre, gritó. Tienen millones y se quedan sin comer por su egoísmo. Los niños parecían mortificados. Otros empleados los observaban fijamente. Fue un completo desastre. Llegó seguridad y la escoltó fuera, pero el daño ya estaba hecho. Mis empleados hacían preguntas, y todo fue vergonzoso. Fue entonces cuando volví a llamar a David. Necesitamos una orden de alejamiento, le dije. Esperaba que no llegara a eso, pero creo que tienes razón. David solicitó la orden de alejamiento al día siguiente. Tuvimos que volver al juzgado, pero esta vez se trataba de una jueza diferente, una mujer de unos 50 años que parecía haberlo visto todo. Señoría, dijo David, mi clienta está siendo acosada y acechada por su madre biológica, quien la ha amenazado y perturbado su lugar de trabajo. Presentó todas las pruebas, los mensajes de texto disparatados, los registros telefónicos con docenas de llamadas de diferentes números, las declaraciones de testigos de mi oficina sobre el escándalo que mamá había causado. El abogado de mamá intentó argumentar que ella solo quería una relación con su hija, pero el juez no lo aceptó. Señora Williams, perdió la demanda contra su hija. Debería haber sido el fin. En cambio, ha optado por acosarla e intimidarla. Es mi hija, gritó mamá. Tengo derecho a hablar con ella. Renunciaste a ese derecho hace 20 años cuando la abandonaste, dijo el juez con frialdad. Y desde luego no tienes derecho a acosarla ni amenazarla. El juez concedió la orden de alejamiento.
Mamá debía permanecer al menos a 500 metros de mí, de mi casa y de mi oficina. No podía llamarme, enviarme mensajes ni contactarme a través de terceros. Si viola esta orden, señora Williams, será arrestada y acusada de desacato. ¿Entiende? Mamá me miró fijamente desde el otro lado de la sala. Su esposo parecía avergonzado, y los niños, confundidos y molestos. Casi me dieron pena. Casi. Eso fue hace 6 meses. No he sabido nada de mamá desde entonces. No sé si sigue viviendo donde está, si los niños están bien. La verdad, no quiero saberlo. A veces me preguntan si me siento mal por no haber ayudado a esos niños. Dicen que son inocentes. No eligieron tener una madre así. Y tienen razón. Esos niños no hicieron nada malo, pero yo tampoco. No pedí que me abandonaran a los 7 años. No pedí que mi madre desapareciera de mi vida durante 20 años para luego aparecer exigiendo dinero. Papá se dejó la piel para construir la vida que teníamos. Podría haberse derrumbado tras la partida de mamá, pero en cambio, canalizó todo ese dolor para construir algo mejor. Cada dólar que me dejó, lo ganó con su propio sudor y sacrificio. No voy a dárselo a una mujer que me abandonó como si fuera basura. A veces me pregunto qué habría pasado si mamá se hubiera acercado a mí de otra manera. Si hubiera venido al funeral de papá y se hubiera disculpado. Si me hubiera pedido un café y hablar del pasado. Si hubiera reconocido lo que me hizo y hubiera intentado enmendarlo. Pero no hizo nada de eso. Dio signos de dólar y decidió que le debía algo. Se sentía con derecho al dinero de papá, aunque lo odiaba lo suficiente como para abandonar a su hijo. A veces pienso en esos niños, Tommy, Sarah y Mac. Espero que estén bien. Espero que reciban la educación que necesitan y crezcan para ser mejores personas que su madre. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es honrar la memoria de papá y vivir la vida que él quería para mí. Me lo dejó todo porque me amaba y confiaba en que haría lo correcto con él. He mantenido el negocio de la construcción a flote. Jim está haciendo un excelente trabajo como director ejecutivo, e incluso nos estamos expandiendo a nuevos mercados. He hecho inversiones inteligentes con el resto del dinero. Viajo cuando quiero, ayudo a causas que me importan y vivo cómodamente sin ostentación. Ahora estoy saliendo con alguien. Se llama Marcus y es profesor. No sabe nada de todo el dinero, y me gusta que sea así. Le gusto por quien soy, no por lo que heredé. A papá le habría gustado Marcus. Es honesto y amable, el tipo de hombre que construye cosas en lugar de destruirlas. Pienso en papá todos los días. Visito su tumba una vez al mes y le cuento lo que pasa con el negocio, sobre Marcus, sobre mi vida. Sé que no puede oírme, pero me conecta con él. A veces la casa se siente vacía. Es enorme y estaba destinada a una familia. Quizás algún día Marcus y yo la llenemos con nuestros propios hijos. A papá le habría encantado. En cuanto a mamá, ya no pienso mucho en ella. Es una desconocida para mí. Compartimos ADN, pero nada más. La verdadera familia no se compone solo de genética. La verdadera familia aparece cuando la necesitas. La verdadera familia no te abandona para luego exigirte un pago 20 años después. Papá era mi verdadera familia. Mi abuela era mi verdadera familia. Quizás algún día Marcus también lo sea. La orden de alejamiento sigue vigente. Guardo los documentos en el cajón de mi escritorio, por si acaso, pero no creo que los necesite. Creo que mamá por fin entendió que no soy su plan de jubilación. Ya no estoy enojado. Lo estuve un tiempo, pero la ira es agotadora. Ahora no siento nada cuando pienso en ella. Es irrelevante en mi vida. Tengo el negocio de papá que dirigir, una relación que cuidar y un futuro que construir. Eso es lo que importa ahora. A veces dicen que debería perdonarla, que guardar rencor es malo para la salud. Pero no es que guarde rencor. Solo me estoy protegiendo de alguien que demostró que no se puede confiar en ella. Hay una diferencia entre perdonar y ser estúpido. La perdoné hace mucho tiempo para mi propia tranquilidad.
Pero perdonar no significa que tenga que volver a mi vida ni darle el dinero de mi padre.